Muy bien, en A la Medida queremos siempre generar criterio en usted a través de este intercambio informativo de lo que está aconteciendo en la política nacional. Y hoy miércoles tenemos este espacio en donde le damos la más cordial bienvenida a Max Santa Cruz, analista político que nos hace el favor de acompañarnos en este espacio. ¿Qué tal, Max? Muchísimas gracias nuevamente, Sandy y Fernando, por recibirme en este espacio, y a la gente que desde casa nos está viendo en Guatemala y más allá de las fronteras de Guatemala. También, por supuesto, esperamos que en esta noche logremos aclarar un poco de esas dudas que pareciera ser se van acumulando de poco a poco. Así es, Max. Bueno, hoy hemos presentado los temas más complicados a nivel nacional en la agenda. Definitivamente. Ya veíamos lo del Congreso, y otro de los puntos en los cuales también, pues bueno, es necesario analizar es el Ministerio Público. ¿Qué sucedió entonces durante este día? Recordemos que había una solicitud de reunión de parte del presidente de la República, Bernardo Arévalo, a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. Hoy era el día en el que se había fijado la fecha, sin embargo, pues no acude, y al contrario, pues publican ya un pronunciamiento, un video de la fiscal general donde deja claros ciertos puntos. En primer lugar, que no va a renunciar. Y en segundo, también que el Ministerio Público no está subordinado ni por el Ejecutivo ni por ningún otro organismo del Estado. Entremos entonces de lleno con este análisis. Max Santa Cruz, ¿qué piensa sobre esa respuesta? Bueno, este es un tema, yo creo que es la noticia del día, aunque ustedes lo que estaban platicando anteriormente también no deja de tener, por supuesto, toda la importancia todo también tiene del su caso. espacio en A la Medida. Pero sí, todo tiene a la medida. Sin duda, esta reunión de hoy, cuando uno hace una visión hacia atrás, una mirada hacia atrás, y vemos que este es un problema que se suscita y que ya tiene incluso connotaciones, puede ser o de carácter personal o de carácter institucional, como querramos verlo. Hay que recordar que en su momento el presidente, en ese entonces diputado, habla sobre que eventualmente él solicitaría precisamente la renuncia de la fiscal, y lo hace en su calidad de diputado, porque tenía la ventaja o el beneficio de la irresponsabilidad de la declaración, que es un derecho que asiste a los diputados. Hoy en día la situación como presidente ya juramentado es distinta. Pero hay que decir que esta historia, más allá de las razones personales o institucionales, por supuesto, hoy en día nos tomamos con la sorpresa de un discurso de la fiscal. Incluso algunos mencionan la sorpresa sobre tal vez el error del presidente de haber citado a la fiscal no a un consejo de ministros, que es lo que determina la ley orgánica del Ministerio Público, sino una reunión en el despacho presidencial. Pero quienes queremos entender un poco más allá de la suspicacia de la política y no únicamente las formas legales, entenderíamos que de pronto es una tomada de temperatura del presidente sobre cómo iba a reaccionar la fiscal después de que ya el andamiaje de protección o de acompañamiento que la fiscal había tenido durante los últimos meses, pues ya no existe de tal forma o igual como existía antes del 14 de enero. Así es. Esa era un poco la medición de la temperatura. Yo estoy claro, y creo yo, que el secretario general de la presidencia, como el presidente, saben perfectamente el artículo 4 de la ley orgánica del Ministerio Público y cuáles son las formas y los canales adecuados para esta convocatoria a la fiscal. Al no haberse dado esto y salir la fiscal con esta respuesta en este video de casi 9 minutos 46 segundos, hace un planteamiento sobre la posición institucional de la institución del Ministerio Público, sobre su respaldo legal que tiene a nivel constitucional, de las leyes en la materia, etcétera, y habla de que ella no va a renunciar. Si ustedes revisan la nota del presidente, no habla sobre el tema de renuncia ni la discusión como tal en ese famoso oficio número 9, que es el que le da lugar a la invitación. Es más, a raíz de esta respuesta de la fiscal, que fue bastante encendida, de hecho, y bastante enérgica, el presidente da una conferencia de prensa a las 2 de la tarde y habla sobre precisamente cómo responde a esta pues, publicación de la fiscal. Y habla en ese sentido sobre esta famosa invitación, nuevamente, pero ahora al Consejo de Ministros el próximo lunes en horas de las 9 de la mañana, y da la dirección hasta con guión para que de repente no hayan dudas sobre cuál es la dirección correcta. Esa es la gran pregunta: ¿qué va a pasar el día lunes? ¿Qué va a suceder? Si la fiscal se va a presentar, si no se presenta, ¿qué implicaciones tiene? Y se hace únicamente con esto
una reiteración de cuáles son los puntos a tratar, en donde se habla de no conocer los detalles de los casos como tal, pero sí conocer la posición institucional del Ministerio Público con relación a los mismos, así como afinar algunas coordinaciones en materia de seguridad y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la Nación para fijar postura sobre algunos temas de materia internacional que tienden a combatir el crimen organizado. Ese es el propósito supuestamente de la convocatoria para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Ahora bien, analicemos dos instancias, te lo voy a plantear de la siguiente manera. Uno, lo que ya nos comentabas, que realmente el mensaje de la fiscal, pues muy encendido, muy, siento yo, beligerante. Realmente la política, pues es todo se permite toda vez no exista ese trasfondo de poder pasarse por lo que estipula la ley. Y el mensaje, pues así fue como se construyó y así fue como se transmitió. Ahora, ¿qué viene el próximo lunes? No se sabe, realmente es muy complejo poder poner sobre la mesa algunos escenarios, pero hay que entender que si la fiscal ya es citada, cuando la ley estipula la figura de la citación, ahí ya no existe invitación. La citación es de carácter obligatorio para todo ciudadano y no puede nadie decir yo no voy porque no se me da la gana. Entonces, ver ese punto. Y el segundo, Bernardo Arévalo fue muy contundente explicando que el oficio donde solicitó cierta aclaración de algunos temas no fue redactado ni explícito como él lo esperaba. Y hizo énfasis en algo muy llamativo, que no fue firmado por la fiscal, sino por un empleado secundario. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, nuevamente son esas tensiones que se reflejan en este caso en el ir y venir de uno hacia el otro. Como bien mencionás, aquí no queda otra vuelta de hoja que asistir a esta citación o a esta no invitación, sino que convocatoria con respaldo dentro del mismo marco que la fiscal hacía referencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La única razón que podría argumentar la fiscal para ausentarse sería un tema de salud, pero claro, tendría que haber también una justificación que podría solicitarse al INACIP para corroborar que existe tal causa o no para poder haberse ausentado. Va a ser una reunión en donde va a ser bastante incómodo para cualquiera y muy tenso sin duda el poder sentarse quienes han estado tan reñidos durante meses y en el cruce de argumentos de un lado al otro lado. Pero sin duda tienen que venir y acatar lo que la ley determina y si no lo hace la fiscal, pues seguramente tendrá consecuencias de carácter político, de carácter mediático, pero también podría tener de carácter legal. Claro. Y es ahí donde uno se empieza a preguntar si quedan 843 días todavía del mandato de la fiscal hasta el 16 de mayo del año 2026, ¿qué va a suceder? Alguien dice, no, es que la fiscal no tiene por qué estar y no que está supeditada a ningún otro poder, maneja una independencia, esa es parte del propósito. Otros mencionan sobre la necesidad de no legislar o atender estas situaciones que se personalizan, y no tener un carácter casuístico, sino que se haga de otra manera. Lo que sí es cierto es que de alguna forma, y hay que decirlo en términos políticos, Bernardo representa Arévalo una línea sobre acción y decisión a una parte de la población, y todavía la fiscal Consuelo Porras representa otra línea del anterior régimen o de la anterior administración, claro, que tiene una defensa de algunos temas y elementos que a algunos les puede parecer y a otros no les puede parecer. Esa fuerza o esa medición de fuerzas sin duda va a ser muy dura. Ahora, ¿qué es lo que uno espera como ciudadano? En aras de la construcción y fortalecimiento de un sistema de justicia, ojalá que se logren resolver las diferencias o que la salida absolutamente de carácter legal y no político o casuístico tenga un resultado en el beneficio de la investigación criminal, pero también en la prevención que pueda dar desde el Ejecutivo y en la seguridad democrática que tiene que precisamente brindar el Ejecutivo en combinación de las demás instituciones para mejorar esas demandas ciudadanas tan sentidas como es mejorar precisamente, para la redundancia, la seguridad de todos los guatemaltecos. Max, de forma resumida, ¿cómo queda entonces la relación entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general del Ministerio Público luego de estas declaraciones y lo que ha sucedido? A título personal, igual de mal a como era hace una semana, igual de mal a como era hace un mes o como era hace 3 o 4 meses. Ahí sin duda hay un no retorno dentro de estos dos actores, por supuesto el presidente de la República y la fiscal general. Veo muy difícil un espacio de conciliación y
y de diálogo para la construcción de un entendido en estos próximos 843 días, 842 ya del mandato de la fiscal y de la administración del presidente Arévalo. Repito, ojalá que los temas que se discutan o las decisiones que se tomen al final de cuentas sea en aras de la transparencia, en aras del combate a la corrupción, de la seguridad democrática y sobre todo el fortalecimiento institucional que los guatemaltecos estamos demandando. Si con eso logramos cerrar una etapa que de pronto ha sido difícil para todos los guatemaltecos, pues bienvenido sea. ¿Cómo se va a resolver esto? Ojalá que se resuelva dentro del marco de un Estado de Derecho y, como bien mencionaba Fernando, en la construcción de una república, que es la única forma en la que podemos salir adelante todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo con esa aseveración, Max. Muchas gracias, porque de verdad clarificás mucho el tema, no solo desde la construcción que realizamos con Sandy en cuanto a lo jurídico, sino hoy con esa visión política de la experiencia que aportas. Muchas gracias. No, al contrario, ustedes por la oportunidad y pues por supuesto en casa ustedes sigan pendientes de, por supuesto, de a la medida de todo lo que sucede, porque el ser ciudadano, como he reiterado, no es únicamente el ejercicio del voto cada 4 años, es permanentemente para que uno pueda venir y decidir que Guatemala debe ser distinta. Y mantenerse informado. Gracias, Max. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Fernando, también te despido, porque después de esto vienen las noticias internacionales. Claro que sí, Sandy, un gusto compartir contigo estudio. Amigo y amiga televidente, no cambie, porque en A la Medida viene el análisis de la coyuntura internacional con Andrés Estrada.